Hechos 2:42 dice la Escritura, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, gracias por permitirnos tener el conocimiento de la verdad, porque un día nos alcanzaste, Señor amado, en tu gracia y en tu misericordia que mostraste en favor nuestro. Nos diste la salvación toda vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en ti. Y desde ese momento sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros, de forma que es Él quien nos guía a toda verdad y es Él quien alumbra nuestro entendimiento para comprender las verdades eternas de la Biblia. Te ruego que me des gracia para predicar y te ruego que a los hermanos que me están escuchando en esta tarde en la transmisión en vivo y aquellos que lo harán ya en la grabación, te suplico, Señor eterno, para que podamos entender el mensaje de hoy y que podamos ser nobles y dóciles a lo que nos quieres enseñar. Quizás en algún caso pueda ser solamente un recordatorio, pero en algún otro caso pueda ser algo nuevo, algo novedoso para su vida espiritual. Te lo suplico y te ruego para que des gloria a tu nombre y tu Hijo sea exaltado a través del mensaje de esta oportunidad. En Cristo Jesús te lo suplico y te lo pido. Amén. Debió haber sido, hermanos, sorprendente la vida de los primeros cristianos. Era un fenómeno. El cristianismo en aquel entonces fue un fenómeno porque no se conocía una forma de vida tal como la que estaban llevando los apóstoles y los primeros cristianos. Fue algo que de un día para otro, ese primer día de la semana, ese domingo por la mañana, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes y fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, vino el Espíritu de Dios y vino a morar de una manera permanente en sus vidas, dice que comenzaron a hablar en diferentes dialectos y en diferentes lenguas el mensaje de salvación, las maravillas de Dios. Cuando comenzaron a hablar las maravillas de Dios, la grandeza del Señor, el Evangelio de Jesucristo, muchos escucharon el mensaje de la gracia de Dios, del mensaje salvador, de la gracia de Dios, de manera que se preguntaron, ¿y cómo vamos a ser salvos? Y antes de regresar a sus lugares de origen, la mayoría de ellos, que habían venido de fuera, que seguramente había muchos prosélitos, muchos judíos que se habían convertido al judaísmo, los prosélitos, pero ahí se habían convertido a Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro se levantó a exponer y a predicar su primer sermón, dice que los que aceptaron a Jesucristo, los que recibieron su palabra, es decir, los que escucharon la palabra de Pedro, no la palabra de Dios, fue los que recibieron la predicación de Pedro, que fue el mensaje del Señor Jesucristo de salvación. Los que recibieron su palabra, escucharon el mensaje de salvación a través de Pedro, creyeron en Jesucristo, le aceptaron como su Dios y como su Salvador. Dice la Escritura, dice, y luego fueron bautizados después de creer por haber escuchado la predicación. Dice la Biblia que Dios produce la fe salvadora por escuchar la palabra de Dios. Así que Pedro lo que hizo fue predicar lo que había aprendido del propio Señor Jesucristo, y en ese momento el Espíritu de Dios le dio para enseñarlo. La gente escuchó, preguntaron cómo podían ser salvos. Pedro les dijo, arrepentíos y conviértanse cada uno de vosotros. Y entonces creyeron,
fueron bautizados y entonces se añadieron a la primera iglesia cristiana o a la primera iglesia evangélica. No la primera iglesia bautista, no la primera iglesia metodista, no la primera iglesia nazarena, fue la primera iglesia cristiana. Eran seguidores de Cristo, eran convertidos a Jesucristo, no a ninguna denominación, no a ningún distrito religioso, no a alguna convención o asociación. Se convirtieron a Cristo y se añadieron a esa primera congregación por lo menos 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y de ahí en adelante, amados hermanos, la congregación comenzó a crecer por un factor determinante, por un factor claro, porque ellos comenzaron a anhelar y a desear, como dijo Pedro, la leche espiritual no adulterada. Dice el versículo 42, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel mismo día, dice como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban. Entre el versículo 41, hermanos, y 42, hay varios días, hay un lapso de tiempo indefinido, porque dice, y perseveraban en la doctrina. Eso quiere decir que habían pasado los días, habían transcurrido las semanas, y los hermanos convertidos, las hermanas, los muchachos, las señoritas, los niños que habían creído, los ancianitos que habían entregado su corazón al Señor Jesucristo, perseveraban, continuaban. La palabra perseverar aquí, hermanos, tiene dos connotaciones. Una es la de continuar, la que usted y yo entendemos por perseverar, es no dejar de hacerlo, es continuar, ser persistentes, ser decididos y constantes. Ellos perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en la predicación, en la cena del Señor, en todos los aspectos principales y elementales de la vida cristiana y que una iglesia ofrece o desarrolla. Perseveraban, es decir, continuaban haciéndolo, aunque había ocasiones en que se les interponían algunas situaciones para que no fueran a los cultos allí en el pórtico de Salomón o en el atrio del templo o en las diferentes casas de los hermanos donde tenían sus reuniones de adoración, sus reuniones de oración, los cultos de predicación, de dar gloria al Señor y de enseñanza. Así que todos los días se reunían y aprendían y perseveraban. En ocasiones no tenían deseo, pero iban y allí estaban, pero no decían nada de que no tenían ganas de regresar a la iglesia ni al culto. Sencillamente lo que hacían era que llegaban, perseveraban, quizás llegaban con dolor de cabeza, con dolor de pies, con dolor de muela o con dolor de espalda. Llegaban desmotivados por lo que había sucedido probablemente durante el día, pero al mirar al resto de los hermanos de la congregación, de los pastores que eran los apóstoles, y al escuchar la palabra de Dios y al cantar y al adorar al Señor, se les olvidaba todo ello e iban contentos y regocijados nuevamente a sus propios hogares. Y todavía invitaban a los hermanos para que fuesen a participar y a tener fraternidad unos con otros. Perseveraban, dice la Biblia, perseveraban, continuaban haciéndolo, no dejaban de hacerlo. Ahora, la palabra que se tradujo como perseveraban en el versículo 42, hermanos, no significa literalmente que perseveraban. La palabra que se tradujo al castellano como perseverar es una palabra en su idioma original que significa anhelaban. Ellos anhelaban, hermanos, la doctrina bíblica, no solamente continuaban aprendiéndola, sino la anhelaban y perseveraban, quiere decir, y anhelaban, abundaban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, hermanos, era la doctrina del Señor Jesucristo. Era la enseñanza bíblica que los apóstoles recibieron de Jesucristo y ellos la compartían a esa nueva iglesia, a esa iglesia recién naciente. La doctrina de los apóstoles no es otra doctrina ajena a la doctrina de Cristo, es la doctrina de Jesucristo. Dice, y perseveraban, ellos anhelaban aprender más de la doctrina de los apóstoles. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Lucas colocó en estricto y en correcto orden de prioridad
los elementos que se deben de desarrollar en una congregación, en una iglesia. Número uno, no es la adoración, no es la comunión, no es la camaradería, no es la vida social de una congregación, que estos aspectos son importantes, pero lo primordial es la doctrina, es la enseñanza, es la predicación. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Venía Pedro, venía Juan, venía Jacobo, venía Simón, venía Judas el celote, venía Tomás, venían cada uno de los apóstoles y les predicaban, unos en la mañana, otros en la noche, otros en la tarde. Se reunían en las casas y los hermanos decían: hermano Tomás, ven, nos gusta cómo nos predicas. Y llegaba Tomás y les predicaba otro día, llegaba otro apóstol a otra casa. Era un trabajar, hermano, si me permite la expresión coloquial. Era muchísima gente, eran cientos, eran miles de personas que debían de alimentar, de sobreveer. Los apóstoles como pastores de esa primera congregación. Debió haber sido, hermano, sorprendente. Debió haber sido algo raro. Fue un fenómeno que no se había visto. Había habido revueltas entre los judíos en contra de los romanos, porque no los querían al imperio, porque era cruel, era vil, era menospreciable. Pero una vez convertidos a Cristo, todos aquellos, si me permite, grilleros o revoltosos, aquellos judíos que pertenecían a diferentes sectas o grupos políticos para derrocar al imperio romano, convertidos a Cristo, fueron transformados y ya no andaban con sus dagas levantando pancartas ahí por las calles de Jerusalén. Ahora estaban congregados para adorar al Señor. Ahora estaban más que dispuestos para aprender de las Escrituras y aprender de las sagradas enseñanzas de los apóstoles, que se paraban frente a ellos y comenzaban a predicarles. Y entre los que predicaban, pues ahí estaba el hermano Esteban, aquel que más adelante fue martirizado por el consentimiento de ese hombre llamado Saulo de Tarso. Pero debió haber sido, hermanos, maravilloso vivir en aquella época. Muchos de los sacerdotes, muchos de los fariseos, muchos de los escribas, muchos de los políticos del imperio iban a sus reuniones para verificar lo que realmente la gente hablaba de ellos, y se daban cuenta de que la predicación era algo diferente. Ahora ya no era un heraldo que estaba llamando afuera de sus casas a las personas para darles un edicto del rey. Ahora los heraldos, que así les llamaban en aquel entonces, para enseñarles, ahora eran los propios hermanos, los convertidos a Cristo, que dejaban sus trabajos, salían apurados de sus labores, de su punto de trabajo, y llegaban a sus casas, se bañaban, se alistaban, si les alcanzaba el tiempo, y si no, pues así se iban a las reuniones de predicación y de adoración, porque ya había de haber hermanos dispuestos para participar en los cultos. Qué maravilla, hermanos, de la vida cristiana. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y después de la doctrina, hermanos, de la sana doctrina de la predicación, de las meditaciones, de los estudios bíblicos, de las lecciones bíblicas que los apóstoles, como ancianos o pastores de esa primera iglesia, de esa primera congregación, les impartían a todos ellos. Después, lo segundo era la comunión unos con otros. Lo primero no es la comunión, lo primero es la predicación, es la enseñanza. Lo segundo era la comunión entre los hermanos, sus ágapes o sus agapes que ellos tenían. Se miraban allí en las casas, en el templo, en el atrio del templo, y los hermanos estaban listos para aprender, ávidos para recibir la palabra del Señor y poder crecer, conocer más de Dios, conocer más de Jesucristo. Quizás aquellos que se habían convertido a Cristo fueron muchos de los que menospreciaron al Mesías, que desarrolló el ministerio por 3 años y medio entre ellos, pero ahora se habían convertido a ese Mesías que había venido. Así que ellos anhelaban y perseveraban en la predicación, en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, pero también en el partimiento del pan. Es decir, era una manera para llamarle el partimiento del pan, también a los ágapes de amor, pero también se refería más claramente a la cena del Señor, partimiento del pan.
El bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas que el propio Señor Jesucristo ha establecido para su iglesia, y los hermanos lo estaban haciendo. Partimiento del pan. Cuando Dios nos conceda regresar eventualmente, hermanos, y poco a poco a la iglesia, vamos a reanudar la mesa del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Pasó la Semana Santa y por cuestión del aislamiento no tuvimos cena del Señor. Pero es necesario participar en ella porque es un mandamiento de Cristo a la iglesia. Y si usted ya fue salvo, ya fue bautizado, no importa en la iglesia que haya sido bautizado, pero fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, por un pastor, no por una pastora, por un pastor ordenado o autorizado, pues usted puede participar en la cena del Señor. Y gloria al Señor, lo haremos en su momento, cuando Dios nos lo permita. Así que los hermanos que habían creído fueron bautizados y prácticamente todos ellos participaban de la cena del Señor. Y también perseveraban, hermanos, en las oraciones, es decir, en las reuniones de oración. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia de Jerusalén, era una iglesia que oraba mucho. Ellos perseveraban en la oración, es decir, anhelaban los tiempos de oración, hermano. Qué formidable sería que en la actualidad todos los creyentes, hermanos, anheláramos estar en los cultos de oración. Todos. En las veladas de oración de 8 de la noche a 12 de medianoche, que es media velada, por así llamarle, debería de estar toda la iglesia. En las reuniones de oración de los sábados de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, deberíamos de estar todos los varones o toda la congregación cuando se trata de estar en la casa del Señor. Si hubiésemos estado usted y yo viviendo en aquel entonces, hermanos, hace 2000 años atrás, allí estuviéramos en las reuniones de oración, perseverando y anhelando, hermanos, ¿dónde va a ser la oración este día? Pues va a ser en la casa del hermano fulano de tal. Pues vamos para allá. Y ahí llegaban los hermanos. Y no llegaban con una botella de Coca-Cola, Dr. Pepper. No, ellos llegaban a orar. Ya habían escuchado predicación durante el día, la tarde o la noche y posteriormente oraban, perseveraban, anhelaban. Recuerda cuando a Pedro, unos capítulos más adelante, vemos que a Pedro estaban a punto de decapitarlo. Ya le habían cortado la cabeza aquí al hermano Santiago, al hermano Jacobo. Y dijo Herodes, mañana sigues tú, así que ahí te doy la noticia. Y Pedro dijo, mañana me van a matar. Pero la iglesia hacía a Dios oración sin cesar por el hermano Pedro. Y Dios hizo el milagro, hermano. Es importante orar, que una iglesia ore. Porque cuando una iglesia ora, hermano, se desprende poder del cielo. Donde dos o tres se reúnen en el nombre de Cristo y se ponen de acuerdo para pedirle al Padre cualquier cosa, dice, les será hecho por mi Padre en los cielos. Bueno, todavía no entro ni a la introducción, ¿verdad? Y ya llevo medio tiempo de la predicación. Quiero que analicemos, hermanos, los siguientes minutos acerca de dónde está la grandeza de una iglesia. No voy a ensalzar, no voy a alabar la iglesia de Jerusalén, pero podemos tomar, hermanos, el ejemplo de una iglesia que floreció, que estuvo dispuesta a aprender, a perseverar y a crecer en su fe para cumplir con los propósitos divinos y la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Así que la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia cristiana que marcó la pauta, miles de convertidos, pero tenían sus aciertos, pero tenían sus defectos. Se querían tanto entre los hermanos, yo quiero pensar que era eso. Se querían tanto, tenían tanto afecto entre ellos que permanecieron ahí cuando la orden fue, no salgan. Vayan y prediquen el evangelio a toda nación, a toda criatura, y comiencen por Jerusalén, y luego vayan a Samaria, y luego a toda Judea, y hasta lo último de la tierra. Tienen que salir a predicar el evangelio para que ganen almas, pero los hermanos se querían tanto que ahí estaban juntitos todos. Entonces Dios tuvo que, bueno, no quieres obedecer, no quieres salir a expander el evangelio de Cristo, pues yo te voy a hacer que tú vayas si tú no quieres ir. Y entonces vino la persecución por causa de Esteban, y entonces muchos hermanos se fueron, salieron, se dispersaron fuera de Jerusalén, y a donde iban ganando para Cristo las personas.
Así que Dios tuvo que moverlos de alguna manera para que pudiesen cumplir con los preceptos de Dios que les había marcado el propio Señor Jesucristo antes de la fundación de la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, cristiana, fue una iglesia grande. Y no me refiero necesariamente a la cantidad. No me refiero, cuando digo la grandeza de una iglesia, hermanos, no me estoy refiriendo a la cantidad numérica de congregantes que una iglesia tiene, porque puede haber una iglesia de cientos o de miles, pero ser una iglesia pobre, espiritualmente hablando. Pero puede haber una iglesia de 5 miembros, 6, 7, 8. Un día platicaba hace algún tiempo con un pastor conocido mío de hace unos años, y él decía, fui a ver a tal colonia allá en Tijuana, dice, fui a caminar a tal colonia para ver si había iglesias en esa colonia y a ver qué se podía hacer. Dice, y me encontré allí con un templecito chiquito y llegué, toqué y salió el pastor y dice, platiqué y me decía él, el pastor, le preguntaba cuántos hermanos se reúnen aquí. Dice, somos 12. 12 hermanos, le dijo. ¿Son 12? Sí, 12. Dice, la gente aquí no quiere. Dice, los 12 que vienen de otras colonias fuera de esta. De esta colonia, dice, no quieren venir, no quieren saber nada con el Señor. Están muy envueltos en su religión tradicional y en sus quehaceres y sus propios intereses. No quieren, estamos orando por ellos, estamos tratando de llevarlos a los pies de Cristo y evangelizar, invitamos, hacemos campaña. La gente de aquí no viene de otros lugares. Los 12 que vienen son de fuera. Dice, más aparte mi familia. Dice, ¿cuánto tiempo tiene así? Años, dice. Años. Y comenzaba a hablar y el pastor amigo mío, descubrió que esa congregación era una iglesia muy pequeña, pero estaban apoyando a algunos cuantos misioneros, estaban apoyando una casa de hogar, estaban apoyando una casa de asilos, entre 12. Dice, los 12 llegan temprano a los cultos, los 12 participan en la cena del Señor, los 12 están haciendo algo en la iglesia, en el templo, en cada reunión, los 12 están viniendo a hacer lo que tienen que hacer. ¿Sabe, hermano? Esa iglesia de 12, platicábamos, mi amigo pastor y yo, era una iglesia grande. Esa iglesia de 12 tenía una grandeza a los ojos de Dios. Porque ciertamente en aquel entonces no estaba creciendo y no porque no estaban trabajando, sencillamente cada uno estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero la grandeza de esa iglesia estaba en la labor que estaban haciendo en base a su relación con Dios. Repito, una iglesia puede ser una iglesia grande de cientos o de miles de personas, pero puede ser una iglesia muerta. Hay congregaciones, hay iglesias que creo yo, hermanos, que la presencia de Dios ha tenido que dejarles. Porque se han vuelto iglesias y que ya ellas mismas se han quitado el nombre de iglesia. Ya no se llaman iglesias, ahora tienen centros cristianos, comunidades cristianas, centros familiares y en muchos de esos, no en todos, pero debe de haber excepciones, pero en muchos de esos lugares y centros religiosos solamente van para hacer bullicio y para hacer un show y un espectáculo y dejarse llevar por los sentidos. ¿Dónde está la grandeza de una iglesia? ¿En qué radica, hermanos, la grandeza de una congregación? No está en el pastor, no está en el diácono, no está en el maestro de escuela dominical, no está en el ujier, no está en el chofer de la ruta de camiones, no está en el carpintero, no está en el de intendencia. ¿Dónde está la grandeza de una congregación? Una iglesia grande, hermanos, número uno, una iglesia es grande cuando crece espiritualmente. Una iglesia es grande cuando crece, antes de crecer en número, crece de una manera espiritual. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 y perseveraban, anhelaban. Ya leímos el versículo, ya lo expliqué. Y como ellos pusieron su corazón, amados hermanos, en la doctrina, en la enseñanza y el ser prontos para oír y prontos para practicar
para practicarla, para anhelarla, la anhelaban, la escuchaban y la vivían. En ello radicó la grandeza de esta iglesia. ¿Sabe cómo? ¿Por qué fue que creció numéricamente? ¿Por qué se convertían los sacerdotes? ¿Por qué se convertían los fariseos? ¿Por qué tenía personas que Dios llevaba a los cultos que no eran salvos? Iban 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones, hasta 10 probablemente, y después de un tiempo se convencían y el Espíritu Santo les redarguía y eran salvos. Dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia a aquellos que habrían de ser salvos. Quiere decir que no toda la gente que se congregaba eran creyentes, iban y escuchaban y el Espíritu Santo les redarguía de justicia, de pecado y de juicio, y en el momento de Dios ellos se convertían y eran salvos. ¿Sabe por qué crecía esa iglesia? Porque ellos crecieron de una manera espiritual. No iban, no buscaban a la congregación para ir a pachanguearla por ahí. Un pastor dijo: en cuanto pase todo esto, vamos a hacer una grande pachanga, dice, con una carne asada. Yo pienso, cuando pase todo esto, vamos a salir como iglesia a tocar puertas para ganar a Cristo, y la pachanga vendrá después. Esa va a ser nuestra pachanga, hermanos. Buscar las cosas espirituales. Buscar lo que permanece. Trabajad, dijo Cristo, por el pan, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, dijo el Señor Jesucristo. Así que, ¿dónde radica, hermanos, la grandeza de una iglesia, de una congregación? Radica en su espiritualidad. Dice, continúa diciendo el versículo 42, y perseveraban propiamente en la enseñanza, en la doctrina, en la predicación, número 1. Y entonces dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ellos permanecían, hermanos, unánimes en el templo, partiendo el pan. Primero lo espiritual y después lo material. Amén. Primero lo espiritual, la predicación, la enseñanza, lo que los haría crecer y fortalecer en su relación con Dios. El versículo 47 continúa diciendo, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué Dios iba llevando gente a la iglesia, al grupo, a la congregación, que se reunía en diferentes lugares, en distintos puntos de encuentro? Porque los hermanos crecían en su fe. ¿Cómo podemos considerar una congregación grande, una congregación de 5, de 10, de 20? Humanamente, hermanos, en el círculo en el que estamos viviendo, tristemente y lamentablemente, muchos pastores y muchos hermanos clasifican el éxito o el fracaso de una congregación en base a la gente que se reúne. Y no debiera ser así. Hay iglesias que les quitan el sostenimiento, su poco sostenimiento que le envían a algunos misioneros, porque llevan años en el campo misionero y han bautizado a 2 o a 3. Cuando esos misioneros han tenido que dar prácticamente y exponer su propia vida para hablarle el evangelio de Cristo a toda aquella gente que ignora el mensaje de salvación, y han tenido que aprender su cultura, sus tradiciones, sus usos y costumbres, han tenido que aprender hasta su propio dialecto, y han tenido que pasar años estando con ellos para ganarse la confianza de ellos y poderles presentar el mensaje de salvación de una manera clara, entendible, para que ellos puedan ser salvos. Y ese proceso, hermanos, pasa mucho tiempo en algunos de los casos. No siempre es así, pero en muchos de los casos. Yo conocí a un pastor que tenía años allá en algún lugar, en algunas montañas de México, y varias iglesias les quitaron el sustento porque había bautizado como a 10 en 5 años. Dice, pastor, qué triste. Dice, ellos no saben lo que uno está viviendo. Y uno trata de explicarles y no entienden, porque se han vuelto materialistas, se han vuelto numéricos. La grandeza de una iglesia, hermanos, no está en cuánta gente se reúne. La grandeza de una congregación no es cuánta gente tienes, cuánta gente se reúne, cuántos miembros están activos. No.
La grandeza de una iglesia radica, hermanos, en la espiritualidad de cada uno de sus congregantes y de sus miembros. Porque si cada uno tiene un nivel de espiritualidad que va en aumento y en crecimiento cada día, entonces ese cristiano saldrá y hará la obra de Dios y vivirá su vida agradable y acorde, de acuerdo a la dignidad de la vocación de la cual Dios nos ha llamado. Amén. ¿Dónde está la grandeza de una iglesia? La grandeza de una iglesia se refleja en la espiritualidad de cada cristiano, no únicamente en la del pastor o en la de los diáconos o en la de los sugieres, es de toda la congregación. ¿Dónde está? ¿Dónde radica la grandeza de una iglesia? Bueno, está no solamente en la espiritualidad de cada miembro, sino en la humildad de cada uno también. En la humildad. Primera de Pedro 5:5, hermanos, nos dice el apóstol Pedro. Pedro, aquel hombre impetuoso, soberbio, altivo, hablador, no era prepotente, pero era un hombre que carecía en muchas de las ocasiones de humildad. Ahora, lleno del Espíritu Santo, hablando justamente de esta virtud. Primera de Pedro 5:5 dice la Escritura: igualmente, jóvenes, dijo el apóstol Pedro, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué cosa? Tiempo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. El cristiano debe ser un cristiano humilde, debe ser sencillo. No está diciendo la Biblia que el cristiano debe ser pobre, debe ser andrajoso, debe ser un pordiosero. No, hay cristianos ricos. Hay cristianos que tienen una posición socioeconómica muy alta en alguna de las esferas donde viva, y eso no quiere decir que es un cristiano materialista necesariamente. Si Dios les da riqueza, gloria al Señor, que es porque han aprendido a colocar a Dios en primer lugar y en las prioridades en su correcto orden. Pero no se está refiriendo a este tipo de humildad. Una iglesia es grande, hermanos, cuando cada uno de sus miembros deciden crecer de una manera espiritual, pero también deciden crecer y desarrollar no solamente espiritualidad, sino humildad. Humildad para proceder en sus tratos, en su comportamiento, en su conducta, en su relación con Dios. Humildes. Una hermana me dijo hace mucho tiempo: pastor, yo ya no le voy a pedir a Dios nada porque Dios no me oye. Digo, no, pues ¿cómo le voy a ir con esa actitud? Esa es la manera en que usted se dirige a Dios. Pues es que Dios, la Biblia dice que hay que reclamar. La Biblia no dice que hay que reclamarle a Dios nada, hermano. A Dios no se le reclama nada. Usted vaya y le reclámele al gobernador o al presidente a ver si le hacen caso. Pero a Dios no le vaya a reclamar nada. A Dios hay que pedirle con sencillez y con humildad. Porque si le llegamos a Dios con esa actitud con la cual me está llegando a mí, reclamándome algo, como si yo fuera Dios, pues no le va a escuchar. Humildes para pedirle al Señor, humildes para servirle, humildes para crecer. Una iglesia es grande, hermanos, cuando cada uno de sus miembros crece y anhela abundar y fortalecer su relación con Dios, cuando crece en espiritualidad, cuando desarrolla humildad. Una iglesia es grande, hermanos, cuando toma la oportunidad, cuando aprecia la oportunidad que Dios le presenta. Efesios capítulo 5, versículo 16, hay un pasaje en este punto. Efesios capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo, hermanos? Aprovechen bien el tiempo, es decir, las oportunidades. Hay dos palabras para referirse a tiempo en el Nuevo Testamento. Una de ellas es cronos, de donde viene cronómetro justamente. Y la palabra cronos se refiere a un momento específicamente del día que tenemos. Y la otra palabra es la que utilizó Pablo aquí para referirse a oportunidades que Dios nos presenta,
Aprovecha bien el tiempo, descifra bien las oportunidades que tienes en la vida, porque los días son malos, tienes que aprovecharlos. Hermano, mire, Dios nos da oportunidades, Dios nos da momentos que tenemos que aprovecharlos. Dios nos da el tiempo para la predicación, Dios nos da el tiempo, hermanos, para escuchar estudio bíblico. Dios nos da el tiempo para tener tiempo con Dios y su palabra a través de la escuela dominical. Son tiempos, oportunidades, hermanos, que Dios nos dio. No me diga, hermano, allá en casa, no me diga que no está extrañando el venir a la iglesia, porque eso es una grande mentira. Si usted dice, no la extraño. Extrañamos mi familia, yo como pastor, que los hermanos estén aquí en las bancas. No lo podemos ver, no los podemos tener por el momento, pero es algo que se anhela, que se enseñar, no enseñarle a las bancas. Uno sabe que en la mañana hay varios hermanos conectados, el domingo por la mañana, en la escuela dominical y en el culto de predicación, y en la tarde hay menos. El miércoles hay otro poco, como si no hubiera cambiado nada, ¿verdad? Como si los cultos todavía fueran presenciales y los baja mucho la asistencia en las tardes. También, yo digo, pues están en sus casas. ¿A dónde van que no se conectaron? A lo que voy, hermano, es que si usted ama su iglesia, usted dice, yo quiero tener una iglesia grande, para empezar usted tiene que crecer espiritualmente. Número 2, tiene que desarrollar humildad. Número 3, debe de tomar las oportunidades. Dios nos da oportunidades, hermanos. Tenemos tiempo para venir. No. Mira, hermano, si llega persecución, ya nos estamos dando cuenta, hermano. Si llega a haber persecución, que no dudo que algún día venga persecución aquí en Estados Unidos, aunque sea un país supuestamente cimentado en principios bíblicos. Que a los cristianos, de una manera o de otra, se nos prohíba reunirnos. No nos han prohibido reunirnos. No nos han prohibido que tengamos cultos, quiero decir. La reunión, pues claramente, ¿verdad? Y naturalmente por cuestión de salud, y estamos en nuestros hogares recibiendo palabra del Señor. Sin embargo, puede ser algún día que la persecución diga, no se reúnan, y es más, para asegurarnos, les vamos a clausurar una etiqueta, una calcamonía, ahí en las puertas del templo y en las ventanas, para que no se brinquen las ventanas, para que no se reúnan. Y ya nos estamos dando cuenta, hermanos, nos vamos a lamentar muy, muy grandemente el hecho de no estar con los hermanos y aprender en el templo, y andar corriendo y limpiando y haciendo cosas. Dios nos ha dado oportunidades, no solamente de venir al templo y tener la palabra de Dios, hermano, hay que tomarla, hay que aprovecharla. Aprecie la palabra de Dios, aprecie los esfuerzos que se hacen para que usted reciba palabra del Señor en la comodidad de su propia casa. Dios nos ha dado oportunidades, hermanos, conferencias, reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, reunión de mujeres, reunión de varones, conferencias de la familia, conferencias, campamentos. No todos los hermanos, yo entiendo, no se puede. Antes de la pandemia, ¿verdad? Me estoy refiriendo. No siempre se puede, pero haciendo un esfuerzo podemos ir para tomar oportunidades, porque si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y puede ser, hermanos, que añadido a los días que estamos viviendo malos, como dijo Pablo, peligrosos, le digo a Timoteo, y Salomón dijera, van a llegar años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Puede llegar un día, hermano, que pierda el sentido del oído y ya no pueda escuchar nada. Puede llegar un momento en el cual pierde el sentido de la vista, su movilidad, sus extremidades, y tenga que lamentarse y decir, ¿por qué no aproveché las oportunidades que tuve cuando pude hacerlo? ¿Por qué no me fui a la iglesia? ¿Por qué no salí a visitar? ¿Por qué no salí a hablarle de Cristo? ¿Por qué no fui a darle este folleto a esa persona? ¿Por qué no me envolví en las actividades de mi iglesia? Puede ser que nos lamentemos. Ahora que podemos aprovechar las oportunidades, tenemos que hacerlo, hermano. Si usted anhela crecer en su vida espiritual, debe de crecer en espiritualidad, debe crecer en humildad, debe de aprovechar y desarrollar cada oportunidad que Dios le da y le presenta en su vida, porque las puede perder y después se va a lamentar el resto de su vida. ¿Dónde radica la grandeza de una iglesia, hermanos?
en la espiritualidad de cada uno, en la humildad de cada uno, en la oportunidad que cada uno toma. Número siguiente, la grandeza de una iglesia, hermano, está, para que todo quedara aliterado, en la caridad. No solamente en su espiritualidad, en su humildad, en la oportunidad, sino en la caridad, para referirme a amor. Una iglesia que muestra caridad, es decir, amor en lo que hace, será una iglesia grande. Efesios capítulo 4, versículo 14, Efesios 4, 14 dice la escritura, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Se da cuenta, hermano? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no el Papa, es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, en amor. Una iglesia es grande, hermanos, cuando una iglesia manifiesta amor en lo que hace. La pregunta es, lo que usted hace, hermanos, por Dios, ¿lo hace por amor? Cada vez que se reúnan los hermanos a contar dinero, las ofrendas, lo hace con amor. Cada vez que usted sale a algún lugar, o bueno, ahorita hay ciertas restricciones, pero es entendible lo que voy a decir, a ilustrar. Cuando usted sale y le da un folleto a una persona, lo hace con amor. Hay algunos hermanos que dicen, pastor, deme folletos porque ya se me acabaron y cuando salgo yo voy y entrego, ¿verdad? Y se ve que tienen ese amor por salir por las personas. Quizás no le hablan de Cristo porque no se presenta la oportunidad, pero hay un cierto amor en hacerlo y se ve que no es por quedar bien con el pastor o quedar bien con los hermanos o para dar testimonio y decir, como un hermano que había en la iglesia, o sea, oh, yo repartí 4,000 evangelios esta tarde. Decía 4,000 evangelios para referirse a los folletos. Y decía 4,000, estaba exagerando un poco el hermano. Porque me tocó un día ahí con el hermano y lo que hacía él es que iba y dejaba bonches en las tiendas y repartía. Y decía, ya los repartí. Pues eso no es lo viable, hay que darlos personalmente, pero también hay que dejar en lugares. Cuando hace la limpieza del templo, cuando viene y cuida a un niño en cuna, cuando prepara la comida para una conferencia, cuando viene y limpiamos las ventanas del templo, cuando se está limpiando la alfombra, cuando se está preparando el bosquejo para predicarlo el domingo, todo deberíamos de hacerlo, hermanos, con amor, porque lo estamos haciendo para Dios, y cuando hay amor, se hace de la mejor manera posible. Dice la palabra de Dios que debemos de crecer, seguir la verdad en amor para poder crecer y ser una iglesia grande. No grande necesariamente en números, sino la grandeza de una iglesia, repito, hermanos, está en la manera de mostrar su caridad en lo que hace, en lo que lleva a cabo, en lo que desarrolla amor por los hermanos, amor por los cultos, amor por las actividades. Oh, como anhelamos que ya vengan días mejores cuando pase esta pandemia para poder estar en el templo y poder hacer todas las actividades y poder abundar en las obras que tenemos que hacer como iglesia y crecer en nuestro amor por la causa de Cristo. Voy a entrar a la parte final. Una iglesia es grande, hermanos, cuando desarrolla y apoya cuando hay necesidad. La grandeza de una iglesia no solamente está en su espiritualidad, en su humildad, en la oportunidad que toma, en la caridad que manifiesta, sino cuando apoya en la necesidad.
Una iglesia grande, numéricamente hablando pequeña, pero puede ser una iglesia grande, enorme de corazón, cuando está dispuesta a apoyar, hermanos, a los necesitados. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios nos ha bendecido como iglesia, como congregación. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto por algunos misioneros. Claro, el primer compromiso de cualquier congregación es su propio pastor. Y enseguida, el siguiente compromiso son los misioneros. No se puede invertir. Primero el pastor y luego los misioneros. Y yo agradezco a la iglesia el interés y la manera en que han provisto a su servidor en este tiempo. Pero me refiero a aquellos hermanos, cuando aquel misionero, ¿se acuerdan? El misionero Castillo no vino a pedir dinero, vino a que oráramos. Ya no por su burrita, porque pues ya se le había muerto. Y por su Cherokee también, que se le había descompuesto. Se oren. No pidió dinero, pidió oraciones. Unos cuantos por ahí, ¿verdad? Y se les avisó a la iglesia y varios pudimos apoyar y reunir y le dimos, mire, bien contento al hermano. Ahora tiene su carrito y su carrito es como si fuera un caballo, hermano. Lo mete allá, ¿verdad? Bam, 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 va llegando y se mete al monte y sube hasta donde puede. Es un carrito chiquito para poder entrar por brechas y veredas donde un carro grande no puede llegar. Contento, ¿verdad? Nos fuimos y lo encontramos ahí en Texas, ahí nos quedamos de ver en enero, el 5 de enero me parece, o 4, y ahí nos vimos y contento, el hermano, ya les mostramos las fotos por ello. Otro misionero, ¿verdad?, que pidió oración, allá unos hermanos le apoyaron para que pudiese completar, para comprarse un carro. Otro misionero, ¿verdad? Y otro pastor con una necesidad. ¿Se acuerdan cuando murió y falleció el pastor que venía de India y murió aquí en Chicago? En la casa de un pastor conocido. El pastor pidió apoyo y ayuda y algunos aquí en la iglesia pudimos apoyarle con algo para que pues los gastos del traslado del cuerpo hasta la India. Ese pastor, por el testimonio que dio su sobrino ahí en el servicio, en memoria del pastor, ahí en Chicago, cuando estuvimos con ellos, dice, mi tío no tenía riqueza, no tenía nada. Tenía un terrenito ahí que pudo conseguir con años en el evangelio, ¿verdad? Y ahí como pudo, consiguió un terrenito y quería construir una casa a su esposa. Pues se fue a la presencia del Señor, pero Dios le dio mucho más a su esposa de lo que esperaban. No tenía lo suficiente para él y para su esposa, pero él estaba dispuesto a ayudar a otros. Ayudaba a niños, ayudaba a adultos, ayudaba a gente necesitada. Y Dios le daba a él y él lo compartía con los demás. Cuando una iglesia es grande, hermanos, cuando abunda y apoya, cuando hay necesidad. Y voy a terminar. No debemos dejar pasar, hermanos, las oportunidades que Dios nos da. Queremos ser una iglesia grande, tenemos que aprender a desprender nuestro corazón de lo material y colocarlo en lo espiritual, en lo que vale la pena, en lo eterno, en lo que trasciende, en lo que tiene valor en esta vida y en la venidera. Todo lo que antes en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates aquí será desatado. ¿Sabe qué quiso decir Cristo con ese versículo? Que todo lo que hagamos en este mundo va a tener repercusión eterna. Todo lo que hagas en la tierra va a tener repercusión allá. Si tú haces tesoros en la tierra, no tendrás tesoros en el cielo. Pero si tú te preocupas por lo espiritual, por lo que vale la pena, por lo que trasciende, por necesidades de otros, por crecer, por lo que a vida eterna permanece, dijo el Señor Jesucristo, estás haciendo tesoros en el cielo, Dios te va a bendecir, te va a remunerar, te va a proveer aquí en la tierra y todavía te va a recompensar allá en los cielos. Pero si nosotros hacemos aquí en la tierra, hermanos, lo que no es conveniente, pues vamos a perder bendiciones y recompensas ahí en el cielo. Una iglesia es grande, hermanos,
por su espiritualidad de cada uno, por su humildad, por la oportunidad que toma, por la caridad que manifiesta y por la necesidad que apoya. Que Dios nos ayude, hermanos, a anhelar y a hacer una iglesia grande. Toda vez que crezcamos en espiritualidad, entonces vamos a crecer en número, si Dios quiere. Pero si tardamos en crecer en número, lo primordial y lo importante es crecer en nuestra relación con Dios, y entonces podremos cumplir con el plan de Dios para nosotros y para esta comunidad en la cual Dios colocó la iglesia, y Dios se va a encargar del resto. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar para terminar. Después de la oración vamos a cantar.